En toda la tierra, el nivel del mar subió de repente, y ocurrieron muchas inundaciones y tsunamis de origen desconocido. Una poderosa inundación hizo temblar las montañas, y el mundo entero sintió la ira del desastre acuático. Pero nuestro héroe, durante todo este tiempo dormía tan profundamente que no oyó nada, y solo el sonido del despertador pudo despertarlo. Se sentía muy mal. Su cabeza simplemente ardía de dolor. El nombre de nuestro protagonista era Sui, y él era el culpable de ello. Había vuelto a cometer ese error, a pesar de que se había prometido muchas veces no hacerlo. No importa lo importante que sea un cliente, no necesitas beber tanto con él. Después de todo, era más importante conseguir un trato o no, no la cantidad de alcohol que él y el cliente se metían. La resaca del día siguiente fue terrible, y tuvo que ir a trabajar en ese estado. Sui estaba a punto de ponerse sus zapatillas de casa como de costumbre, cuando de repente se puso sus mojadas zapatillas y pisó directamente en el agua. No se esperaba esto. Y la única explicación lógica era que había dejado el grifo abierto ayer por la borrachera y había inundado su apartamento. Pero después de revisar todos los grifos, resultó que todo estaba bien con ellos y con las tuberías también. Ahora, toda esta situación se volvió realmente extraña porque él vivía en el último piso, y desde arriba, ninguno de los vecinos podría haberlo inundado. Afortunadamente, no tenía nada de valor en su apartamento de todos modos, así que Sui decidió primero ventilar el lugar y ocuparse de todo lo demás después del trabajo. Abrió las cortinas para dejar entrar la luz del sol, y se quedó helado de la sorpresa. Fuera de la ventana, en lugar de la habitual vista de una ciudad ajetreada, y miles de personas corriendo de un lado para otro, había agua, agua de mar con olas. Mirara donde mirara, estaba por todas partes, y en su superficie solo flotaban todo tipo de escombros. Sui simplemente no podía creer lo que veía. ¿Cómo era esto posible? Lo único visible por encima del agua eran las cimas de los edificios más altos de su ciudad. Todo lo demás estaba sepultado en el abismo azul. Era tan difícil de creer que al principio, Sui pensó que solo estaba teniendo alucinaciones después de la borrachera de anoche. Desafortunadamente, estas alucinaciones eran muy persistentes y no se iban a ninguna parte. Por mucho que nuestro héroe cerrara los ojos, la vista, fuera de la ventana no cambiaba ni un ápice. La comprensión de la realidad de lo que estaba sucediendo le golpeó como un rayo. Él se alejó de la ventana horrorizado. Esto no es una alucinación ni un sueño. Ahora, esta es la cruel realidad en la que vive. Todo encajó, y de inmediato quedó claro por qué todo el suelo de su apartamento estaba en agua. Pero aún así, la pregunta seguía en el aire. ¿Pudo Sui haberse emborrachado tanto ayer como para no darse cuenta de que toda la ciudad se había hundido bajo el agua? Lo primero que se le vino a la mente fue buscar a otros supervivientes. Quizás algunos de sus vecinos todavía estaban en sus apartamentos y podrían decirle lo que había pasado. Sui fue a la primera puerta del pasillo y empezó a llamar, preguntando si había alguien en casa. Nadie respondió, pero él siguió llamando, exigiendo una respuesta. De repente, la puerta se abrió sola. Todo porque simplemente no estaba cerrada con llave. Dentro, fue recibido por el caos y cosas esparcidas. Aparentemente, sus vecinos habían hecho las maletas a toda prisa. No había nadie dentro, y el perro que siempre impedía a nuestro héroe dormir con sus ladridos y aullidos tampoco estaba. Daba la sensación de que esta habitación había sido abandonada hace mucho tiempo. A Sui le pareció extraño que fuera la primera vez en la historia de su ciudad que la azotara una inundación tan masiva en una sola noche. A juzgar por las pertenencias esparcidas y el estado en que todo había quedado, los vecinos, en cuanto se enteraron de lo que pasaba, corrieron desesperados a escapar, dejándolo todo atrás y olvidando cerrar la puerta. Y resulta que solo nuestro héroe, por el hecho de que estaba durmiendo la mona tras una borrachera, se quedó como el único en todo el edificio mientras los demás huían a un lugar más seguro. Aunque si lo miras más de cerca y lo piensas, eso no puede ser. Incluso si escaparon ayer, ¿cómo podría haber una capa de polvo tan gruesa aquí? ¿Y la comida no podría haberse estropeado tan rápido? Es como si hubieran pasado semanas desde que se fueron del apartamento. De hecho, era difícil imaginar que incluso una inundación masiva pudiera sumergir una ciudad entera en un mísero mediodía. Sui tenía una ligera esperanza puesta en el teléfono, pero por desgracia, no había señal. E incluso los servicios de emergencia no respondían. Todo era muy extraño. ¿Era nuestro héroe el único que quedaba aquí?
Bueno, aunque así fuera, él no iba a rendirse. Aunque no tuviera ni idea de lo que había ocurrido, no se iba a quedar de brazos cruzados. Primero, había que averiguar si había alguna salida. Por supuesto, el ascensor no funcionaba, y resultó que las escaleras también estaban inundadas. El agua había llegado hasta el último piso. Estaba fría al tacto, y a primera vista parecía inerte. Sin embargo, en cuanto tocó ligeramente el agua a unos metros de nuestro héroe, ésta hirvió. Esto fue algo que él no se esperaba. Una sombra oscura comenzó a flotar hacia la superficie. Una cabeza humana emergió del agua y sobresaltó a Sui. Era una mujer muerta, y bastó una mirada para darse cuenta de que algo andaba mal con el cadáver. Estaba flotando hacia la superficie, y en cuanto su boca quedó fuera del agua, se abrió, y 4 lenguas emergieron a la vez, o pétalos rojos, de una planta extraña. Sui no pudo hacer más que mirar horrorizado como el resto de su cuerpo también flotaba hacia la superficie del agua. Del pecho de la mujer también brotó algo que se asemejaba a lenguas. Ahora parecía como si una especie de parásito viviera ahora dentro de ella. Sui se dio cuenta con horror de que esta mujer era la residente del piso 29. Sui se quedó paralizado al ver el cuerpo sin vida. Todavía no estaba para nada acostumbrado a elementos tan comunes del apocalipsis como los cadáveres. Sin embargo, no podía apartar la vista del cuerpo y dedujo que parecía haber estado bajo el agua durante varios días y ahora estaba hinchado. El cuerpo presentaba rasgos inhumanos. Y otra cosa que Sui notó fue que sus manos habían sido masticadas por algo. Solo quedaban los huesos de la mano. Esto podría significar que había peces en el agua, o, peor aún, algo mucho peor que peces, algo diferente y terrible. Monstruos de las profundidades que acechan abajo y esperan a una presa descuidada. Y la oscuridad de abajo se movió de forma sospechosa, confirmando la corazonada de nuestro héroe. Así que no había salida, al menos no por aquí. En ese caso, era necesario, antes de nada, ocuparse de sobrevivir aquí, al menos durante algún tiempo, y reunir los suministros necesarios. Lo más importante eran las provisiones de comida, y era importante que tuvieran una larga vida útil. A continuación, era necesario encontrar armas para defensa propia y las herramientas necesarias. La ropa seca y limpia también era necesaria. Sui tampoco se olvidó de la necesidad de tener fuentes para hacer fuego, y se aprovisionó debidamente. En resumen, necesitaba. Imagina que estaba en una isla desierta con suministros limitados. Pero sobrevivir aquí era solo una parte del problema. Su principal preocupación ahora era un plan para escapar de aquí. Tenía varias opciones para ello. La primera era simplemente quedarse aquí, vivir tranquilamente y esperar a ser rescatado. Podía subir al tejado y prender fuego a algo de chatarra para hacer señales, de humo pidiendo ayuda. Paralelamente, también sería necesario revisar los apartamentos de los vecinos y ver si todavía les quedaban algunos suministros. Con el tiempo, si tenía suerte, lo encontrarían y rescatarían. Si no, todo acabaría, bajo el agua, y se convertiría en comida para peces. Vaya perspectiva. Para ser sincero, todo se reducía al azar y la suerte. Así que Sui no podía depender solo de esta opción. La segunda opción era más interesante. Tenía que construir una balsa. También era un viaje arriesgado, pero como medida desesperada, era bastante adecuada. Por lo tanto, Sui decidió que cuando hubiera gastado el 75% de sus suministros, se arriesgaría e intentaría salir de aquí en una balsa en busca de rescate. Pero primero, tenía que probar la primera opción. Y para ello, debía encender un fuego en el tejado y simplemente confiar en el destino. Quizás después del apocalipsis, este le sonreiría. Tan pronto como entró en el pasillo que llevaba al tejado, Sui se quedó helado de la sorpresa. Había huellas bajo el agua, huellas humanas. Sin embargo, Sui no tenía prisa por alegrarse. Por supuesto, sería genial, si no fuera el único superviviente en el edificio, pero había un hecho que lo asustaba. Ese alguien había llegado hasta aquí, a través de la escalera inundada, y había entrado en el apartamento de la pareja en el que nuestro héroe había estado hace un par de horas. La pregunta seguía en el aire. ¿Cómo llegó hasta aquí a través de la escalera inundada? Primero tenía que prepararse para lo peor. Y, antes de enfrentarse a este desconocido, Sui fue a su habitación y se armó adecuadamente. Llevaba el clásico kit de inicio, de superviviente, un martillo y un cuchillo de carnicero. Las armas le dieron confianza a Sui,
y se acercó a ese apartamento y preguntó si había alguien vivo dentro. De la habitación provenía el sonido de pasos en el agua y un crujido. Había, definitivamente, alguien dentro, pero la pregunta seguía siendo, si de verdad era una persona viva, ¿por qué no respondía? Finalmente, un pie podrido emergió de la oscuridad. Era una especie de mujer zombie, y ya podía oler la carne, fresca. Cuando se asomó por la esquina, Sui se dio cuenta de inmediato de que la cosa pintaba mal. Pero antes de que pudiera reaccionar, la zombie ya había saltado. La oscuridad no era un problema para la zombie, pero debido a la oscuridad, Sui no pudo reaccionar a tiempo, y saltó directamente sobre él. Estaba demasiado cerca, y sus dientes torcidos y astillados ya chasqueaban cerca de la cara de nuestro héroe. Entonces, Sui gritó que no iba a morir, y, reuniendo sus fuerzas, la empujó, lejos con el pie. Por supuesto, eso no la detuvo, y tras apenas ponerse en pie, se abalanzó hacia adelante de nuevo. Esta vez, Sui ya estaba listo para usar su arma. Tan pronto como se acercó lo suficiente, inmediatamente, recibió un contundente martillazo en la cabeza. Sorprendentemente, fue suficiente para mandar a esta zombie a descansar para siempre. Sui estaba desagradablemente sorprendido por el hecho de que hubiera zombies en el mundo, y se preguntó si podría deberse a la mutación causada por la inundación. De repente, el cadáver de la zombie brilló con un resplandor azul, y una ventana del sistema apareció frente a nuestro héroe, diciendo que había recibido una fuente espiritual de 5. Por supuesto, no tenía ni idea de qué era. Vaya, ¿de dónde podría haber salido la ventana del sistema? Como si fuera un juego. ¿Y qué significaba esta fuente espiritual? Después de todo, de repente él sintió que su cuerpo se llenaba de poder. Incluso el martillo en su mano se volvió más ligero. Él mismo ahora brillaba con la luz azul, con la que el zombi muerto había brillado hace un momento. Sui tuvo la sensación de que algo había sido absorbido en su interior. ¿Había ganado una unidad de esta fuente espiritual por matar al zombi? Al parecer, esta fuente espiritual tenía un efecto en su cuerpo, ya que la zona que se había magullado durante la batalla ya no le dolía. Además, todo el cansancio había desaparecido, y Sui sintió una especie de oleada de energía. Incluso su fuerza había aumentado. Ahora, tenía que averiguar qué hacer con el cadáver del zombi. No podía simplemente dejarlo tirado por si volvía a la vida por la noche. La solución surgió de forma natural. Decidió alimentar a esa sombra que flotaba cerca de la salida. Así que tomó al zombi por la pierna y lo arrastró. Parece que el mundo se ha convertido en un lugar muy diferente. Y es un mundo en el que tendrá que sobrevivir. Muertos vivientes. Habilidades misteriosas. Una fuente espiritual desconocida. Y quién sabe qué más. No había forma de explicar lo que estaba sucediendo con sentido común. Se desconocía si los cambios que le ocurrieron a esta mujer fueron accidentales o inminentes. Pero si todos los cadáveres en el vecindario se parecían a ella ahora, entonces la ciudad debía haberse convertido en un lugar extremadamente peligroso. Después de todo, era incluso difícil imaginar cuántas personas habían muerto en la inundación. Probablemente millones. En ese caso, ni siquiera era un lugar que fuera seguro. Era necesario salir a buscar a los rescatistas lo antes posible. Sui subió al tejado y juntó un montón de basura para la hoguera. Allí, también volvió a mirar a su alrededor. Y aunque había visto este lugar muchas veces antes, apenas podía contener su miedo. ¿Qué tan grande debía ser la inundación para que las consecuencias fueran tan aterradoras? Sui miró el edificio vecino, que también tenía 30 pisos, y se preguntó si habría supervivientes como él. Pero no iba a darle muchas vueltas. De todos modos, lo descubriría pronto. Sui encendió rápidamente la hoguera de señales y la vio arder brillantemente, con esperanza. Desafortunadamente, el tiempo pasaba, y el fuego estaba casi extinguido, y no pasaba nada. Si hubiera algún superviviente cerca, debieron haber reaccionado al ver el denso humo que salía del tejado de su edificio. De hecho, la columna de humo negro era muy visible y seguramente a muchos kilómetros de distancia. Pero el fuego se había consumido, y no pasó nada. Incluso después de media hora, todavía había un silencio atronador alrededor, roto solo por el sonido de las
olas. El frustrado Sui comenzó a bajar, calculando que solo le quedaban provisiones de comida para 4 días antes de haber avanzado un poco. Se vio obligado a detenerse. Había agua en su camino, aunque recordaba claramente que cuando vino aquí por primera vez, el agua aún no había llegado al piso 30. Ahora, toda la sección estaba inundada, por lo que el nivel del agua seguía subiendo. E incluso en el piso 30. No era seguro quedarse. El tiempo ahora jugaba en contra de nuestro héroe. Y él necesitaba construir una balsa lo antes posible. Sui no sabía qué le depararía el destino mañana, así que tenía que estar preparado. Nuestro héroe se puso a trabajar de inmediato, y después de solo unas pocas horas, ya suspiraba tras un trabajo exitoso. Sui hizo una balsa con unos cuantos marcos de puerta, el armazón de una cama y un par de cajones. Tal estructura debería poder soportar hasta 300 kilogramos. Afortunadamente, Sui ya tenía experiencia en el manejo de botes, ya que había participado en carreras de botes durante sus días de estudiante y que si podía hacer otro remo, seguramente podría nadar hasta el edificio vecino. Como remo, decidió usar una percha que encontró en uno de los apartamentos antes de volver a la balsa. Miró por la ventana y se detuvo un poco más. Allí vio a otro zombi ahogándose que parecía sin vida y colgando entre las olas. Antes no había habido zombis aquí. Eso lo recordaba bien. ¿Habían mutado tan rápidamente? Bueno, mientras el nivel del agua aún no había subido, Sui podía usar su ventaja de altura para acabar con el zombi, antes de que entrara. Para ello, ató un martillo a una percha e intentó usar el otro extremo de la percha para arrastrarlo más cerca. El zombi cobró vida inmediatamente e intentó morder la percha. Sui había esperado tal giro, pero entonces sucedió algo extraño. Después de que el zombi se moviera, algo lo arrastró bajo el agua. Nuestro héroe no se dio cuenta de lo que estaba pasando y de qué estaba ahogando a este pobre muerto. El pobre intentó defenderse, pero no funcionó y largas sombras oscuras lo arrastraron a las profundidades, donde no llegaba la luz del sol. Solo quedaron burbujas de aire donde Zombie había estado un momento antes. Sui estaba horrorizado por lo que vio. Estaba tan asustado que rápidamente cerró de un golpe la ventana e intentó recuperar el aliento aterrorizado. En esta agua maldita, además de cadáveres, había algo más, mucho más aterrador acechando en el agua. Recordó que el primer cadáver de una mujer que había visto tenía marcas de mordiscos. Ahora la seguridad de la balsa que tanto se había esforzado en construir, con la esperanza de abandonar este lugar lo antes posible, era dudosa. Si él intentaba nadar a otro edificio en la balsa, las criaturas agresivas del agua podrían ahogarlo antes de que pudiera alcanzar su objetivo. Pero quedarse aquí tampoco es una opción. Solo quedan alimentos para 4 días. Y eso sin mencionar que el nivel del agua sigue subiendo, y que todavía hay muchos cadáveres que pueden mutar. Sui no tenía un momento de paz. Pronto, unas manos sin vida comenzaron a golpear y a porrear la puerta de su apartamento. Inmerso en sus pensamientos, nuestro héroe solo lo había agafado. Mientras él se sentaba en silencio, el zombi perdió interés en su puerta y fue a intentar derribar la otra. Sui decidió echar un vistazo. Como era de esperar, era otro zombi. Parecía sospechoso, como el que vio en el agua recientemente. Tenía la pierna rota. Esas criaturas submarinas casi se la habían arrancado a mordiscos, pero no se sabía cómo afectaría a su movilidad. Por lo tanto, Sui decidió actuar y atacar primero. Si no lo hacía, este zombi iría a por él de todos modos, y ahora era el momento perfecto para un ataque sorpresa. El zombi solo tuvo tiempo de rugir una última vez antes de caer muerto tras un preciso golpe de martillo. Un golpe equivale a un zombi muerto. Es una buena eficiencia. Tal y como Sui esperaba, adivinó correctamente, y una ventana del sistema apareció tras matar al zombi. El progreso de la fuente espiritual había aumentado a 2 de 5. Era tal como había pensado, se había vuelto más fuerte, de nuevo. Esto significaba que si continuaba matando a estos cadáveres mutados y obteniendo niveles de la fuente espiritual, podría volverse aún más fuerte. En ese caso, Sui tendría la esperanza de derrotar no solo a los zombis ordinarios, sino también a esas misteriosas criaturas submarinas, y finalmente cruzar la zona inundada y escapar. Sin embargo, todavía no sabía qué significaba esta fuente espiritual. Ya había conseguido 2, pero la pregunta seguía en el aire.
¿Qué pasaría cuando él, con los 5 ya detrás de él, escuchó el sonido de un cristal rompiéndose? Con semejante oleada de oponentes, nuestro héroe pronto descubriría lo que pasaba. Un zombi había roto la ventana de su dormitorio. Al igual que el anterior, estaba cubierto de mordiscos, pero eso no le molestaba en absoluto. Impulsado por un hambre infinita, avanzó. Este zombi era diferente a los anteriores. Era lo suficientemente fuerte como para romper la ventana de cristal de aluminio, pero eso no significaba nada. Sui tenía que matarlo para sobrevivir. La épica batalla comenzó. Zombi contra humano. Martillo contra hueso. ¿Quién ganaría? Pero su ataque nunca alcanzó su objetivo, ya que el zombi fue capaz de agarrar su arma sin ningún problema. Como Sui esperaba, este zombi era ciertamente más fuerte y más ágil que el anterior, como mínimo. Incluso fue capaz de bloquear su ataque con la mano, lo que era una señal de sus habilidades marciales primitivas. Si no hubiera recibido la segunda fuente espiritual que aumentó su fuerza, su derrota habría estado garantizada. Afortunadamente, mientras sintiera que podía luchar contra el zombi en igualdad de condiciones, eso significaba que tenía una oportunidad de ganar, pero solo lo parecía. Al momento siguiente, ya le había dado al zombi una patada en la pierna. En opinión de Sui, esto debería haber sido suficiente para al menos hacer retroceder al zombi, pero no funcionó en absoluto. El zombi miró su pierna con desdén, como si preguntara qué demonios iba a hacer. El plan de Sue estaba condenado al fracaso desde el principio, porque no tuvo en cuenta que los zombis no temen al dolor y tales patadas no les hacían ningún daño. Desafortunadamente, Sui no tenía esta habilidad, y podía sentir el dolor perfectamente. En el instante siguiente, el zombi lo mandó a volar con su patada, golpeando el armario con fuerza. Nuestro héroe destrozó el armario, quedando bajo la pila de ropa. Sui tosió y respiró con dificultad. El daño del golpe fue peor de lo que podría haber imaginado. El dolor era tan intenso que pensó que el zombi le había roto varias costillas, pero la peor parte era que estaba lejos de terminar. Estaba herido y todavía débil, y el zombi seguía avanzando. ¿Era este realmente el final? ¿E iba a morir así? Era como si el tiempo se hubiera ralentizado. Sui no quería morir en absoluto. No hacía mucho. Había sido capaz de conseguir un buen trabajo, y su vida finalmente empezaba a mejorar. Además, parecía que era uno de los pocos afortunados en sobrevivir a este desastre. Sería una gran lástima morir por nada. En ese momento, nuestro héroe tomó una decisión firme. Tenía que seguir con vida a toda costa. Aunque el zombi era más fuerte que él, Sui todavía tenía un cerebro que funcionaba bien, del cual decidió aprovecharse. Agarrando su ropa, nuestro héroe se quedó inmóvil, esperando a que el zombi cayera en su trampa. Millones de años de evolución para un solo momento. Tan pronto como el zombi pisó la tela, Sui puso su plan en acción. Inesperadamente, el zombi perdió el equilibrio y comenzó a caer. Para nuestro héroe, esta era una oportunidad. Inmediatamente se abalanzó sobre el zombi con un martillo en las manos. Afortunadamente, los martillazos, a diferencia de las patadas, muy rara vez fallaban. Solo un golpe fue suficiente para hacer que el zombi cayera al suelo, y esta vez parecía que estaba realmente muerto. Una vez que todo terminó, Sui pudo finalmente exhalar un suspiro de alivio. Pudo sobrevivir, y eso era lo más importante. Por matar al zombi, había obtenido otra fuente espiritual, y ahora solo le quedaban 2 más por obtener. Sui también descubrió que la fuente espiritual tenía poder curativo, ya que las heridas que había recibido durante la batalla con los zombis ya había desaparecido. Esto era justo lo que necesitaba porque de lo contrario probablemente moriría, pero eso no terminó ahí. De repente, nuestro héroe escuchó un ruido detrás de él. Eran los zombis de nuevo, y esta vez había 2 de ellos. Con un rugido feroz, se abalanzaron sobre Sui. Sin embargo, esta vez nuestro héroe tenía aún más fuerza, y fue capaz de acabar con el primer zombi de un solo golpe sin mucha dificultad. Desafortunadamente, el segundo zombi fue capaz de acercarse a él y agarrarle el brazo. Pero incluso en esta situación aparentemente desesperada, el martillo hizo su trabajo perfectamente y golpeó sin piedad la cabeza del zombi. Esta vez, el zombi finalmente murió tras caer al suelo con un golpe seco. Hubo un silencio muy esperado, pero no duró mucho, ya que al momento siguiente, Sui comenzó
a recibir notificaciones de que había recolectado con éxito 5 fuentes espirituales y había subido de nivel. Ahora él obtuvo un físico de nivel 1, y para subir al siguiente nivel necesitaba obtener 10 fuentes espirituales. Gracias a la subida de nivel, nuestro héroe ya se sentía mucho mejor que antes. Pero esos no eran todos los beneficios. Una ventana del sistema apareció frente a él con 2 opciones de mejora disponibles: estómago y pulmones. Ambas mejoras eran muy útiles durante el apocalipsis, por lo que Sui no pudo evitar pensárselo 2 veces. Pero como había agua por todas partes, y existía el riesgo de que terminara en el agua, el volumen pulmonar era claramente más útil. Por eso fue que eligió decididamente fortalecer sus pulmones. El sistema comenzó a reforzarlo inmediatamente. En el proceso, él comenzó a brillar intensamente, y todo su cuerpo fue atravesado por el dolor. Una extraña energía comenzó a fluir hacia sus pulmones, expandiéndolos y fortaleciéndolos. Fue un proceso bastante doloroso, pero en opinión de Sui, este dolor valió la pena. Una vez que terminó, finalmente abrió los ojos. Realmente podía sentir que su volumen pulmonar había aumentado en comparación con antes. Sentía como si ahora pudiera contener la respiración durante al menos 3 minutos. Sui tenía esperanza, porque ahora que podía evolucionar, sobrevivir en este mundo duro y cruel no parecía una tarea tan imposible. Según sus suposiciones, si recolectaba 10 fuentes espirituales más, recibiría una vez más una única mejora. En ese caso, sus posibilidades de salir de aquí aumentarían aún más. Sin embargo, era demasiado pronto para pensar en eso, y primero tenía que encontrar un nuevo lugar para vivir. Esta habitación ya no era habitable, así que Sui decidió dormir en un apartamento vecino. Al final de este ajetreado día, tomó una decisión. Definitivamente se largaría de aquí tan pronto como consiguiera la siguiente mejora. Se oye un gran chapoteo, y Sui cae al agua. Mientras se está ahogando, oye una voz que le dice que se haga fuerte. Al oír esto, Sui vuelve en sí, y se pregunta qué está pasando, por qué se está ahogando. Pero mientras se hunde aún más, una mano gigante aparece debajo de él. Sui aterriza en la mano y mira al gigante, personaje encapuchado que está frente a él. La misteriosa figura le decía que se hiciera más fuerte. Nuestro héroe le pregunta quién es él, pero solo dice que lo estaba esperando en ese lugar. De su respuesta, nuestro héroe logró entender muy poco, y de nuevo intentó decirle algo a la estatua, pero de repente abre los ojos y se da cuenta de que era todo un sueño. Sui estaba completamente desconcertado por lo que había sucedido, pero ahora tenía problemas mayores. Había una sombra se cernía sobre él, lo que solo podía significar una cosa. Había alguien detrás de él. Se dio la vuelta para mirar, pero lo que vio lo sumió instantáneamente en el miedo y la conmoción. Una criatura gigante parecida a un sapo con ojos rojos demoníacos lo estaba mirando desde detrás de la ventana. Un monstruo enorme con una lengua larga mirándote no es una imagen que quieras ver cuando te despiertas. Sin embargo, Sui no tuvo otra opción. Era la primera vez que veía un monstruo tan grande, así que supuso que era la criatura que había mordisqueado el cadáver que había visto antes. Nuestro héroe se dio cuenta de que su única oportunidad de salir de aquí era matar a este monstruo. La criatura sabía que él estaba aquí, y seguramente lo atacaría si intentaba nadar hacia los otros edificios. Pero por ahora, Sui no confiaba en su fuerza, y decidió que la mejor solución sería esperar y conseguir más fuentes espirituales. Y una vez que fuera lo suficientemente fuerte, atraería al monstruo para acabar con él. Pero hacer planes en el apocalipsis no era la mejor idea. Al monstruo no le importaba en absoluto lo que Sui estaba planeando. Tenía su propia visión del futuro, que era romper la ventana y comerse al tipo. Por las grietas en la ventana, Sui se dio cuenta de que no duraría mucho. Aunque el monstruo rana no logró romperla la primera vez. Claramente no, tenía la intención de detenerse ahí. El monstruo continuó implacablemente sus intentos de romper la ventana, mientras Sui hacía lo posible por detenerlo. En un momento dado, cuando el monstruo saltó de nuevo al agua, nuestro héroe tuvo la esperanza de que todo había terminado, pero estaba equivocado. Un instante después, el monstruo rana apareció de nuevo, y esta vez consiguió finalmente destrozarla. Sui se encontró cara a cara con el aterrador monstruo. Se dio cuenta de que el monstruo era mucho más fuerte que él, y que no sería capaz de enfrentarlo fácilmente.
Sin embargo, no tuvo más remedio que intentar golpearlo con su martillo. El monstruo rana tampoco se iba a quedar de brazos cruzados, y atacó con su larga lengua. Incluso un martillo pierde en algún momento. La lengua del monstruo fue más rápida, haciendo que Sui quedara estampado contra la puerta. Resultó que no estaba ni cerca de ser un rival para esa vil rana. ¿Qué podría ser una persona armada solo con un martillo contra semejante monstruo? Sui no sabía qué responder a esta pregunta, pero aún así no planeaba rendirse. Una de las reglas de supervivencia en el apocalipsis era usar lo que estuviera a mano. Sin pensarlo mucho, Sui agarró una cama y se la arrojó al monstruo. Como era de esperar, no le hizo ningún daño al monstruo en absoluto. Sin embargo, ese tampoco era el objetivo de nuestro héroe. Todo lo que necesitaba era distraer a la criatura para tener tiempo de escapar. A Sui no se le ocurrió otra cosa que esconderse en la bañera. Esperaba que, debido al espacio reducido, el monstruo no pudiera alcanzarlo. Mientras tanto, el monstruo rana correteaba por la casa buscándolo. Sui tuvo que contener la respiración y esperar que no lo encontrara, y simplemente se fuera, pero el milagro no ocurrió. Al instante siguiente, frente a nuestro héroe, apareció una enorme boca de monstruo. Debido a su tamaño, el monstruo no podía alcanzarlo, pero su lengua sí podía hacerlo. Sin embargo, al intentar pasar por una abertura tan estrecha, la rana ya había firmado su propia sentencia. Atrapada en el marco de la puerta, quedó completamente indefensa. Gritando furiosamente que pagaría por allanamiento, Sui atacó al monstruo con un cuchillo de carnicero con todas sus fuerzas. La ironía de esta situación era que él mismo estaba allanando la propiedad de otra persona, pero eso era justo, detalles innecesarios. El golpe fue directo al ojo, y el cuchillo atravesó la carne sin mucho problema. Al instante siguiente, brotó sangre verde, y la rana monstruosa soltó un grito desgarrador. El color del ojo cambió, lo que hizo que Sui supusiera que el monstruo estaba muerto. Sin embargo, nuestro héroe había visto bastantes películas en el pasado donde los héroes habían pagado por su descuido, así que decidió asegurarse de que estuviera muerto. Estuvo de nuevo al borde de la muerte, pero esta vez tuvo suerte y todo terminó bien. Bueno, además, como recompensa por matar a la rana monstruosa, recibió nada menos que 8 fuentes espirituales, lo cual fue una buena recompensa por sus esfuerzos. Tan pronto como las fuentes espirituales se fusionaron con su cuerpo, Sui sintió una oleada de fuerza. Su fuerza había aumentado significativamente de nuevo, y matar al monstruo sería mucho más fácil. Ahora, pero de repente su atención fue captada por el ojo de la rana, del cual comenzó a aparecer un orbe azul brillante. Después de salir del ojo del monstruo, la esfera voló directamente hacia Sui, lo que no pudo evitar sorprenderlo. El orbe se fusionó con su cabeza sin ninguna ayuda. Naturalmente, nuestro héroe estaba desconcertado por lo que estaba sucediendo. Aunque este orbe parecía una fuente espiritual, Sui sintió que era algo más. Pero una vez que el sistema mostró una ventana de información frente a él, todo encajó. Era una runa de espionaje incompleta que le daba la habilidad de espiar a las bestias espirituales y obtener información básica sobre ellas. La sección de evolución también indicaba que la runa podría evolucionar a un tercer ojo con habilidades desconocidas. Después de leer esto, nuestro héroe finalmente se convenció de que el riesgo valió la pena, porque no solo obtuvo fuentes espirituales, sino también una nueva habilidad. Según la información que proporcionó el sistema, la runa podía usarse para obtener información sobre las bestias espirituales. Y lo primero que Sui decidió hacer fue probarla en la rana. Tan pronto como activó la runa de espionaje, apareció una señal brillante en su cabeza. La runa realmente funcionó, y nuestro héroe reconoció que frente a él yacía el cuerpo de una rana cíclope. Esta especie formaba parte del grupo de élite de las bestias espirituales de nivel 1 y se alimentaba principalmente de animales cadáveres inferiores. Estas ranas tenían un temperamento violento. Una vez que detectaban a su presa, nunca se retiraban. Existía la posibilidad de evolucionar a un rey rana cíclope. Para sorpresa de Sui, la rana era de hecho un monstruo de élite. Sin embargo, todavía no estaba claro cuál era el principio. Aumento del nivel de habilidad de este monstruo. Inundaciones, monstruos no muertos y fuentes espirituales aparecieron de repente. En este momento, había un cambio verdaderamente increíble en el mundo. Lo que una vez se llamó sentido común, ya no tenía significado. Sin embargo, también había algo que no había cambiado.
Solo tenía una vida, como antes, pero los peligros y riesgos de morir eran mucho mayores. Por eso tenía que ser muy cuidadoso, y tenía que salir a toda costa y averiguar qué estaba pasando afuera. Había llegado el tercer día de la inundación. En estos 3 días, las reglas de este mundo habían cambiado por completo. La tarea principal de Sui ahora era obtener fuentes espirituales. Solo adaptándose a las condiciones del apocalipsis y volviéndose más fuerte, tendría una oportunidad de sobrevivir. Durante la noche anterior, los zombis habían acudido en masa al cadáver de la rana y comenzaron a devorarlo. Sui ya sabía cómo usar su nueva runa, así que la activó para probar a sus víctimas. Desafortunadamente, todos los zombis resultaron ser de bajo rango. Con la información proporcionada, también pudo enterarse de que tenían cierta probabilidad de evolucionar si devoraban a los de su propia especie, pero aún así, seguía siendo algo que necesitaba, pues solo le hacían falta 2 fuentes espirituales para volver a mejorar. Su fuerza y agilidad eran mucho mayores que antes, así que no le fue difícil acabar con todos los zombis en un instante. Al final, Sui logró obtener con éxito las fuentes espirituales que necesitaba. Sin perder tiempo, comenzó a mejorar de inmediato. Tras completarlo, el sistema le informó de que se había convertido en un psíquico de nivel 2, y las fuentes espirituales necesarias para la siguiente mejora ya eran 20. Tras la potenciación, al igual que la última vez, nuestro héroe podía elegir qué partes del cuerpo mejorar. Además del estómago y los pulmones, esta vez también tenía la oportunidad de fortalecer sus músculos. A estas alturas, Sui ya podía aguantar la respiración durante al menos 4 minutos, pero el problema era que podría encontrarse con algo muy terrible en el agua, y eso no le serviría de nada. Razonando de esta manera, tomó la decisión de mejorar sus músculos esta vez. Fortalecer sus músculos significaba más masa muscular, más fuerza, mejor control muscular y mayor resistencia. Por lo tanto, no tuvo dudas sobre su elección. Al instante siguiente, Sui sintió una sensación hasta ahora desconocida. La oleada de poder, así como el aumento de fuerza, no era nada comparado con cuando había absorbido las fuentes espirituales. Ahora su fuerza, así como su capacidad para controlar su cuerpo, habían aumentado enormemente. Podía sentir libremente cada músculo de su cuerpo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Fue con estas palabras que Sui salió con el martillo en mano para aplastar zombis. Estaba ansioso por probar sus nuevas habilidades y, por suerte, no tuvo que buscar un compañero de entrenamiento por mucho tiempo. Para ser exactos, no un compañero, sino más bien un saco de boxeo. Como era de esperar, el zombi fue derrotado de un solo golpe. Sui, por otro lado, no estaba acostumbrado a ejercer demasiada fuerza y apenas podía mantenerse en pie. Esta fuerza era definitivamente lo que necesitaba, y ahora con ella podría seguir avanzando. En solo unos segundos, había acabado con los muertos vivientes restantes, lo que fue una buena práctica para acostumbrarse al nuevo poder. Sin embargo, para sorpresa de Sui, después de matarlos, todavía no había obtenido ni una sola fuente espiritual. Pero eso no le molestó demasiado. Se dio cuenta de que el nivel de estos zombis no era lo suficientemente alto como para subir su nivel. Necesitaba buscar oponentes más fuertes, y para ello, tenía que salir por fin de las sombras y dejar de esperar algo. Hoy mismo tenía que terminar la balsa y largarse de aquí, después de reunir los suministros y el equipo necesarios. Sui emprendió su primer viaje, aunque no fue tan grande y su objetivo era solo un edificio vecino. Fue muy importante en términos de investigación y descubrimiento. Un pequeño paso para un hombre y un gran salto para toda la humanidad. Pero incluso una distancia de unas pocas decenas de metros no era una broma. Era aterradora porque nuestro héroe no sabía qué había bajo el agua ni qué clase de monstruo podría encontrar. Pero no tenía muchas opciones, porque en ese edificio probablemente se habría muerto de hambre tarde o temprano. Tras llegar finalmente al edificio, lo primero que hizo Sui fue romper la ventana. Planeaba colarse por esa misma ventana. Ahora se enfrentaba a lo desconocido, donde podían acechar muchos peligros diferentes. No sabía lo que le esperaba dentro, pero tuvo que seguir adelante al no encontrar señales de vida en la habitación. Sui finalmente decidió entrar. Había la misma gruesa capa de polvo en los muebles que en la de sus vecinos. En la habitación de al lado, la situación era similar. Estaba claro que alguien había abandonado este lugar hacía mucho tiempo. Por desgracia, toda la comida que había allí ya se había echado a perder,
pero nuestro héroe aún tenía la esperanza de que la gente hubiera logrado escapar a la azotea. Sin embargo, de repente la atención de Sue fue atraída por el fuerte olor a sangre podrida que provenía de la habitación contigua. Decidiendo comprobarlo, abrió la puerta con cautela. Dentro, le esperaba una vista no muy agradable. En un charco de sangre, yacían los cadáveres de varios zombis. Es importante aclarar que no se trataba de personas vivas, sino de zombis que alguien había matado. La pregunta era, ¿quién los mató? Era poco probable que los monstruos se atacaran entre sí, por lo que Sui tenía la esperanza de que pudiera haber supervivientes como él, escondidos en este edificio. Para comprobarlo, activó inmediatamente su runa de sondeo. Mientras registraba el edificio, se encontró con un número bastante grande de zombis muertos. Basándose en la cantidad, Sui supuso que la persona que hizo esto también debía ser un portador de fuente espiritual como él. Sin embargo, aún no estaba claro si seguía aquí o no. Tras encontrar un apartamento cerrado con llave, empezó a llamar y a preguntar si había alguien dentro. No obtuvo respuesta, pero de repente vio una llave tirada en el suelo. Cuando abrió la puerta y entró, encontró a un hombre muerto en el suelo, con un bate de béisbol en las manos. Lo más probable es que fuera con eso con lo que había logrado acabar con todo el mal. La runa de sondeo no lo identificó como un muerto viviente, lo que significaba que él era el superviviente. Por las enormes marcas de garras en su camisa, era obvio que había sido derrotado por un monstruo como esa rana gigante. Y quizás si hubiera llegado un poco antes, podría haber sobrevivido. Sin embargo, ahora eso no era importante. El pasado no se podía cambiar. Por lo tanto, nuestro héroe decidió heredar su arma y seguir luchando. Sin embargo, de repente su runa reaccionó a la criatura viva y brilló, con una luz intensa. Al instante siguiente, Sui escuchó unos sonidos débiles que provenían del armario. Acercándose, empezó a abrir la puerta con cautela. No se sabía qué había dentro, así que un poco de precaución extra no vendría mal. Conteniendo la respiración por un momento, Sui abrió la puerta de un movimiento brusco y se preparó para atacar si era necesario, pero resultó que no fue necesario. Por lo que vio, los ojos de nuestro héroe se abrieron de par en par por la sorpresa. En el armario, frente a él, estaba sentada una niña pequeña, que lo miraba con la mirada perdida.